Al crecer, siempre sentí que era la responsable, la que se apegaba a las reglas, mantenía un perfil bajo y nunca generaba conflictos. Realmente, no tenía otra opción. Mi hermana, Emily, era todo lo contrario. Era la niña de oro, encantadora, sociable, y siempre conseguía lo que quería con muy poco esfuerzo. Mis padres la adoraban y parecía que no podía cometer ningún error a sus ojos. Mientras tanto, yo interpretaba el papel de la hija obediente, la que mantenía todo en equilibrio, la que se aseguraba de que en casa hubiera estabilidad. Pero esa estabilidad tenía un precio. Yo era quien asumía las tareas cuando mi mamá o mi papá necesitaban ayuda. Yo era la que nunca pedía nada, porque ya sabía la respuesta. Ellos estaban demasiado inmersos en sus propias vidas como para prestarme atención. Y Emily, ella siempre estaba ahí, siendo el centro de su mundo, y eso no dejaba mucho espacio para mí. Aún así, la quería. O al menos, eso creía. Una puede querer a alguien aunque la haga sentir invisible. O tal vez era lo que me repetía para poder seguir adelante. Ahora estaba a punto de casarme con Jason, el hombre con quien había estado los últimos 4 años. Nuestra relación era sólida, o al menos eso creía yo. Él era amable, comprensivo, y parecía preocuparse de verdad por mí. Mis padres, en cambio, estaban un poco reacios. No es que no les gustara él exactamente, pero eran protectores conmigo, sobre todo porque Emily siempre daba su opinión. ¿Estás segura de él? ¿No crees que no se toma muy en serio lo de estar contigo? Comentarios de ese tipo me llegaban, y yo los pasaba por alto. Las cosas empezaban a acomodarse y habíamos comenzado a planear la boda. Estaba emocionada, pero también un poco estresada. Cuanto más se acercaba la fecha, más notaba que yo era la responsable de casi todo. Reunirme con proveedores, organizar los eventos familiares, elegir el vestido e incluso manejar parte de las finanzas. Mis padres no contribuyeron mucho a los preparativos. Hicieron un par de llamadas, pero yo me encargué de la mayor parte. Emily estaba demasiado ocupada con su agenda social como para ayudar. Así era ella. Supongo que siempre la había dejado salirse con la suya. Aunque dolía ver que siempre se ponía a sí misma en primer lugar, la justificaba. Después de todo, ella era la que necesitaba ser consentida. Necesitaba atención, ¿no? Así me convencía a mí misma de que yo era la callada y práctica, dejándola brillar a su antojo. Pero había algo que nunca podía ignorar. La forma en que ella constantemente me soltaba pequeñas pullas. Comentarios diminutos que no parecían gran cosa, pero que siempre dolían. Cómo me interrumpía al hablar o minimizaba mis logros como si no valieran nada. ¡Ay! ¿Todavía sigues con eso? ¡Qué tierno! Oh, ¿está bien? ¿Pero no crees que ya es hora de superar esa etapa? Era agotador, y con el tiempo, simplemente empecé a ignorarlo. No soportaba la idea de causar tensiones en la familia, así que me distancié emocionalmente. Nunca discutía con ella directamente. ¿Para qué? Solo le daría más combustible. Así que guardé silencio. Y durante mucho tiempo, funcionó. Pero luego todo cambió. Esas cosas que antes parecían pequeñas molestias, empezaron a acumularse, y comencé a sentir el peso de toda la tensión no dicha en mi familia. Y luego llegó el día en que todo explotó. Nunca lo habría podido predecir, ni en 1.000.000 de años. Jason y yo acabábamos de volver de un fin de semana largo. Se suponía que sería una escapada sencilla para recargar energías. Cuando entramos a casa, noté algo raro. Mis padres estaban sentados en la mesa del comedor, con expresión incómoda. Emily no estaba, pero no tardé en descubrir la razón. Jason no perdió tiempo. Me lo dijo, primero en voz baja, que había hablado con Emily ese mismo día. Se me hundió el corazón. Él había hablado con Emily. La tensión entre nosotras ya estaba creciendo, y ahora sentía que mis peores temores se volvían realidad. Jason había estado callado el resto de la tarde, casi distante, y yo no tenía ni idea de por qué. Ella me contó algo, empezó Jason, cambiando de postura de forma nerviosa.
Dice que has estado robándole dinero a tus padres. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Me quedé mirándolo, buscando en su rostro alguna señal de que fuera una broma. Pero la expresión de sus ojos me dijo que no estaba bromeando. Sentí que me faltaba el aire. ¿Qué? Mi voz apenas fue un susurro, incrédula. Jason continuó, las palabras saliendo con lentitud, cada vez más profundas. Ella dice que has estado sacándoles dinero a tus papás sin que se den cuenta, que has estado desviando efectivo durante años. Su voz temblaba de duda. ¿Es cierto? Parpadeé con fuerza, intentando procesar lo que acababa de decir. ¿Mi hermana? ¿Había dicho eso de mí? La idea de que Emily, mi propia hermana, me acusara de algo tan terrible, de traicionar a nuestros padres, era un golpe en el estómago, el tipo de herida que no sana con facilidad. Apenas pude articular palabras para defenderme. No puedo creerlo, logré decir, con la voz quebrándose. No sé de dónde saca eso, no es cierto. Pero el rostro de Jason no parecía convencido. La duda en sus ojos ya estaba ahí, oscureciendo la imagen que pensaba que tenía de mí. Se notaba que comenzaba a considerar si aquello podría ser verdad. No solo me estaba escuchando, lo estaba pensando. La semilla estaba sembrada y ahora crecía en su mente. Estaba devastada. No era solo la acusación, sino el hecho de que alguien en quien confiaba con todo, que debería apoyarme, pudiera creer algo así. ¿Lo peor? Yo sabía que Emily ya había hecho cosas parecidas antes. Siempre encontraba la forma de manipular las situaciones para obtener lo que quería. Pero esto cruzaba un límite. Y en ese momento me di cuenta de otra cosa. Ya no solo estaba luchando por mi relación con Jason, sino también por la verdad. Limpiaría mi nombre, costara lo que costara. Si era necesario, expondría cada mentira que ella hubiera dicho. La batalla por mi futuro apenas comenzaba. No dormí esa noche. La acusación seguía retumbando en mi mente, una y otra vez, como una canción que no se detiene. Mi hermana, Emily, me había acusado de robarles dinero a nuestros padres, y lo peor era que Jason le había creído, al menos por un instante. ¿Cómo pudo hacerme algo así? Ella sabía lo mucho que trabajaba para mantenerme y para ayudar a nuestros padres. Y sin embargo, ahí estaba yo, vista como una especie de ladrona dentro de mi propia familia. A la mañana siguiente, Jason seguía distante. No sabía cómo romper ese silencio, cómo convencerlo de que todo lo que Emily decía era mentira. Tenía esa expresión en el rostro, una sospecha grabada en la mirada, aun cuando intentaba comportarse con normalidad. Pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. Ya no confiaba en mí como antes. ¿De verdad crees que haría algo así?, le pregunté, con la voz temblorosa. Ya no podía ocultar lo herida que estaba. ¿En serio crees que le robaría a mamá y papá? Jason apartó la mirada un momento y luego se volvió hacia mí. No sé qué pensar ahora. Emily ha sido bastante insistente con el tema. Dice que has estado ocultando cosas a todo el mundo. Nunca les he robado ni un centavo, repliqué, intentando contener las lágrimas. He sido yo quien ha mantenido todo funcionando. La que pagaba cuentas cuando papá no podía trabajar, la que llevaba a mi mamá a sus citas médicas. ¿Cómo puedes pensar que haría algo así? Jason no respondió de inmediato, y pude ver que la duda aún le rondaba la cabeza. Quizá deberías hablar con ella sobre esto. Si ella tiene pruebas, no sé qué decir, comentó al fin. Fue entonces cuando lo entendí. Tenía que arreglar esto yo misma. Jason estaba en medio de una mentira y no podía ver la verdad. Emily había tejido su telaraña con tanta habilidad que incluso la persona que más me quería estaba dudando de mí. No podía quedarme de brazos cruzados y permitir que arruinara mi vida. Tomé mi teléfono y abrí la aplicación de mi banco, la misma que revisaba con frecuencia para llevar un control de mis gastos. Necesitaba algo concreto, irrefutable. Rápidamente, revisé mis transacciones de los últimos meses, sin retiros extraños, sin transferencias sospechosas, nada.
Quería gritar. Siempre había sido muy cuidadosa con el dinero, destinándolo todo a facturas, ahorros y cualquier cosa que hiciera falta en la familia. Ni un solo centavo me lo había llevado para mí. Pero Emily había convencido a Jason de lo contrario, y ahora necesitaba demostrarle que lo que ella decía era una completa mentira. Llamé a mis padres, contestó mi mamá, con una voz alegre pero ligeramente tensa. Oye, mamá, ¿podrías enviarme los estados de cuenta de los últimos meses? Pregunté. Los necesito para unos asuntos financieros. Claro, cariño, respondió. Dame un momento para buscarlo. Fue una petición sencilla, pero el propósito oculto era cualquier cosa menos simple. Necesitaba pruebas, algo sólido para acallar la mentira que Emily había sembrado. Cuando los estados de cuenta llegaron, los revisé con cuidado. Estaban limpios, tal como lo esperaba, pero había más. La confirmación de que no había tomado nada de nadie. Cada depósito estaba registrado. Todo coincidía. Con esa evidencia en mano, supe lo que tenía que hacer. No podía dejar que Emily saliera impune. Había destruido la confianza de Jason hacia mí. Lo había puesto en mi contra, y eso no podía quedar así. No después de esto. Esa misma tarde, senté a Jason en la sala, sintiendo la presión de todo lo que estaba en juego. Me miró con una mezcla de preocupación e incertidumbre. Tengo los estados de cuenta, le dije, mostrándoselos. Están todos aquí. Puedes ver por ti mismo que no he sacado nada de nadie. Jason entrecerró los ojos mientras tomaba los papeles. Los revisó, frunciendo el ceño al descubrir lo mismo que yo. No había evidencia de robo, ninguna discrepancia, nada que sugiriera que yo hubiera tomado un solo centavo de mis padres. Sentí el corazón retumbando en mi pecho mientras esperaba que hablara. Esto no tiene sentido, murmuró, mirándome. No lo tiene, respondí, con la voz temblorosa pero firme. Porque es mentira. Emily lo inventó. Te dijo que les estaba robando para ponerte en mi contra. Pero esto prueba que solo es su envidia y su manipulación. El rostro de Jason se suavizó, aunque todavía se notaba la vacilación en su mirada. ¿Pero por qué diría algo así? ¿Y por qué hacerlo sonar tan convincente? Porque es lo que hace Emily, manipular. Lleva años haciéndolo. No es la primera vez que intenta dejarme mal, expliqué, haciendo una pausa para tomar aire. No le gusta que sea a mí a quien mis padres recurran. Siempre ha sentido celos, Jason. Quiere destruirlo todo. Jason guardó silencio un momento, procesando mis palabras. Podía ver el conflicto en sus ojos, pero poco a poco la duda empezó a disiparse. Entonces, ¿no les quitaste nada? No, afirmé con voz segura. Nunca les he quitado nada. El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. Finalmente, Jason se levantó y fue hacia el teléfono, marcando el número de Emily sin decirme ni una palabra. Observé cómo esperaba a que ella contestara con la mandíbula apretada. Cuando Emily por fin respondió, noté que su voz sonaba demasiado alegre, forzada. «Hola, ¿qué pasa?» Jason no se molestó en saludar. «Necesitamos hablar sobre lo que dijiste de mi prometida». Hubo un silencio en la otra línea. Casi podía sentir su pánico a través del teléfono. «¿A qué te refieres?», preguntó, pero se le notaba la voz temblorosa. «Vi los estados de cuenta», dijo Jason con frialdad, «y hablé con ella. Todo es mentira, Emily. No vas a salirte con la tuya». Oí cómo ella tomaba aire con fuerza y luego exhalaba pesadamente. «Jason, yo no quiero oírlo. Nos has hecho daño a los dos con esto». La escuché titubear y supe que estaba a punto de quebrarse. La tensión en la casa después de la llamada de Jason a Emily era sofocante. No esperaba que ella se rindiera tan rápido, pero incluso su fría seguridad se resquebrajó. Emily siempre había sido la gran manipuladora, y que se derrumbara tan fácilmente solo significaba una cosa. Sabía que la verdad la estaba acercando, pero no podía quitarme la sensación de que esto no había terminado. Muy al contrario, me daba la impresión de que su traición era apenas el principio.
Pasaron los días y se sentía como una lucha constante. Jason trataba de tranquilizarme, pero cada vez que hablábamos, notaba esa vacilación en su voz, esa duda enterrada en el fondo. Se notaba cuando me miraba, incluso cuando intentaba disimularlo. Era como si la confianza entre nosotros se hubiera fracturado en miles de pedazos imposibles de recomponer. Y ni siquiera las pruebas que le mostré pudieran arreglarlo todo. Seguíamos pasando tiempo juntos. Seguíamos cumpliendo con lo que requería nuestro compromiso. Pero la intimidad, la conexión que teníamos, se sentía hueca. No entendía qué pasaba, pero no podía fingir que todo estaba bien. No lo estaba. No sé por qué sigo dudando, pero siento que hay algo más en todo esto, admitió Jason una noche, con la voz cargada de culpa. Estábamos sentados en el sillón, apenas rozándonos las piernas, con un espacio enorme entre los dos. Tú siempre has sido tan tranquila y responsable, pero algo en la forma en que Emily lo dijo parecía tan real, como si ella misma lo hubiera visto. Te dije que es mentira, solté, incapaz de reprimir mi frustración. ¿Cuántas veces más tendré que repetirlo? Emily me ha tenido celos durante años. No es la primera vez que miente sobre mí para llamar la atención o manipular a la gente. Jason bajó la mirada a sus manos, que se frotaba nerviosamente. Pero, ¿por qué lo haría? ¿Por qué llegaría tan lejos? Ya te lo he dicho, insistí, intentando calmarme. ¿Te acuerdas el año pasado cuando le dijo a mi mamá que yo no estaba ayudando con los gastos médicos de mi papá? Fui yo la que pagó esas facturas. Yo fui la que dio la cara cuando nadie más lo hizo, y ella lo retorció todo, haciéndome quedar como que los estaba descuidando. Jason no respondió de inmediato. Solo miró por la ventana como si la respuesta que buscara estuviera allá afuera, en la oscuridad. Podía sentir cómo se alejaba de mí, centímetro a centímetro. Supongo que simplemente no entiendo por qué haría algo así. La he conocido toda mi vida y siempre me pareció dulce, la que calmaba las cosas. Pero ahora, su voz se apagó. Es que es muy buena en lo que hace, dije, dejando que la frustración se notara. Sabe cómo hacerse la víctima, cómo conseguir que la gente sienta lástima por ella, y siempre me usa a mí como chivo expiatorio. Finalmente, Jason se volvió hacia mí, mirándome como si buscara en mi interior. «¿Pero por qué a ti? ¿Por qué te tiene en la mira, de entre todos?» Sentí su mirada intensa, pero no supe cómo responder. Había pasado años convencida de que los celos entre nosotras eran algo que podía manejar, que yo tenía bajo control. Pero ahora, todo se me escapaba, y no sabía cómo detenerlo. «Porque soy la que hace las cosas bien», susurré, casi más para mí que para él. «Soy la que siempre está ahí cuando me necesitan, la que recoge los pedazos cuando ella no puede. Eso la enfada. Quiere ser el centro, siempre lo ha querido». Hubo un silencio largo, uno de esos en que parece que el tiempo se detiene. Jason me miró, y por un momento pensé que finalmente me veía de verdad. La que siempre se había quedado atrás, ignorada, la que nunca había sido el foco de atención. Pero luego suavizó la expresión y estiró la mano para tomar la mía. «Hablaré con ella otra vez», dijo con voz suave. «Necesito que me lo diga. Necesito entender por qué mentiría así sobre ti. Pero te pido que tengas paciencia conmigo, ¿de acuerdo? No soy perfecto. Estoy tratando de procesarlo todo». Asentí, aunque no podía calmar del todo la tormenta interna. «Tienes razón. Hay que confrontarla. Pero Jason, esto no es solo por el dinero, no es solo por lo que te dijo, es por todo. Por cómo destruye a la gente cuando no le dan lo que quiere. Por cómo siempre sale ganando, sin importar a quién pisotee en el camino». Los días que siguieron fueron como caminar sobre arenas movedizas. Tenía la sensación de que nada de lo que hiciera bastaría para que Jason viera quién era Emily en realidad. Seguía sin entenderlo del todo. Luego, todo cambió. Emily apareció en nuestra casa sin avisar, y supe que algo andaba mal en cuanto la vi en la puerta. Tenía esa mirada.
la de alguien que está a punto de empeorar todo. ¿Qué quieres?, le pregunté, sin disimular mi hostilidad. Ella sonrió, demasiado amplia, demasiado perfecta. Pensé que podríamos hablar sobre lo que pasó, sobre todo. Jason estaba en la mesa de la cocina y la miró sin dejar ver sus emociones. Emily entró sin esperar invitación y se dejó caer en el sillón, cruzando las piernas como si fuera la dueña del lugar. Su descaro me enfureció. «Lo siento», comenzó Emily, con un tono empalagoso de falsa sinceridad. «Nunca debí decirle esas cosas a Jason. Es solo que estaba molesta. No quise causar problemas. Estaba preocupada por ti. No podía creer lo que estaba oyendo». «¿Preocupada por mí?», solté con sarcasmo. «Jamás te has preocupado por mí. Siempre te has preocupado solo por ti. Esto no tiene nada que ver conmigo, y todo que ver con el hecho de que yo tengo una relación estable y tú no. Se trata de que quieres arruinar mi vida como siempre has hecho». La sonrisa de Emily vaciló, pero se recompuso enseguida. «Eso no es justo. Nunca te he hecho daño. Te quiero, hermanita. Solo estoy pendiente de ti». La mandíbula de Jason se tensó. «Basta de excusas, Emily. Vi los estados de cuenta. Hablé con ella. Todo es mentira. No vas a lograr nada con esto». Noté que ella perdía un poco su postura segura, pero aún intentaba mantener la calma. Sin embargo, yo necesitaba que lo admitiera. Necesitaba que todo saliera a la luz. «Admítelo», dije en voz baja pero firme. «Admite que has estado mintiendo sobre mí. Admite que esto es solo por tu envidia y nada más». Por un instante, Emily no dijo nada. Simplemente se quedó allí sentada, con las manos temblorosas, respirando rápido, y entonces, finalmente, soltó la verdad. «Tienes razón», susurró, casi inaudible. «Siempre te he tenido celos. Odio cómo mamá y papá te ven como la responsable. Odio que siempre consigas su aprobación, que siempre hagas todo bien. No quiero que seas tú a quien recurran. Quiero ser yo. Y haré lo que sea para evitar que seas tú». Jason la miró, con la cara pálida. «Emily, esto es enfermizo». Sentí una mezcla de alivio y furia al escuchar cómo, por primera vez en años, Emily lo admitía todo. Pero todavía no era suficiente. Quería que Jason comprendiera de verdad la clase de persona que era su hermana. El momento en que Emily reconoció sus celos me produjo una extraña calma. Por primera vez en mucho tiempo, la verdad estaba allí, expuesta. Pero la calma no duró. Era el momento de enfrentar las consecuencias. No podía seguir dejándola manipular nuestras vidas. No cuando por fin tenía las pruebas para mostrar hasta dónde llegaba su traición. Jason parecía aturdido, como si no pudiera creer que la persona con la que creció fuera capaz de semejante crueldad. Pero al mismo tiempo, vi un cambio en su postura. Ya no iba a defenderla. Se volvió hacia mí lentamente, y por primera vez en días, vi la confianza regresar a sus ojos. Las dudas se habían desvanecido. «Emily, ¿qué diablos te pasa?», preguntó Jason con voz dura, ya sin disimular su enojo. «Nos has mentido. A mí, a todos. ¿Para qué? ¿Para destruir mi relación? ¿Para arruinar la vida de mi prometida?». El rostro de Emily se puso rojo. Movía la boca sin articular palabras, como si buscara alguna excusa, pero no la encontraba. Era evidente que su fachada se estaba derrumbando. «¿Creíste que inventarías acusaciones y yo te creería sin más?», le espeté, sintiendo cómo toda mi rabia contenida salía a flote. «Lo has hecho toda tu vida. Enfrentar a la gente contra mí, hacerme quedar como la villana para llevarte todo lo que quieres. Pues ya no». Los ojos de Emily iban de mí a Jason, y por un segundo vi el terror en su expresión. Estaba acorralada, no había salida, ya no le quedaban mentiras que contar. «¿Por qué tuviste que llegar tan lejos?». La voz de Jason temblaba de furia, con un matiz helado que nunca le había oído antes. «¿Qué pensabas que pasaría? ¿Que te iba a dar la razón y me alejaría de mi prometida? Porque con esto, Emily, solo has destrozado todo».
Y yo no quería llegar a tanto, balbuceó Emily, la voz rompiéndose. Es solo que... ¿Estabas enfadada? ¿Celosa? Insistí. ¿No soportabas que confiaran en mí más que en ti? ¿Que vieran que soy yo la que siempre se hace cargo? Ella me miró con impotencia, sabiendo que no podía contradecirme. Ahora lo has arruinado todo, continué. No solo entre Jason y yo, sino también con mamá y papá. ¿Qué van a pensar cuando se enteren de todo esto? Cuando vean que los has estado manipulando durante años. Has destrozado a esta familia porque no soportas estar en segundo plano. Emily quiso defenderse, pero no encontraba las palabras. Jason se puso de pie, el rostro serio. No sé por qué no lo vi antes. Quizá me aferraba a la idea de que la familia debe ser buena, de que no hay maldad. Pero la verdad es que, Emily, no estás bien. Nos has hecho daño, a ambos, y ya terminé contigo. Emily lo miró como si la hubieran abofeteado. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero yo no sentía ni una pizca de pena. Había cruzado un límite irreparable. Jason, por favor, murmuró, casi rogando. No hagas esto. Soy tu hermana, te necesito. Pero la expresión de Jason siguió imperturbable. Ya me demostraste quién eres, y he terminado. Su tono era definitivo, sin lugar a dudas. Se volvió hacia mí, y por primera vez en mucho tiempo, sentí como si se hubiera quitado un gran peso de encima. «Ya se acabó, ¿no?», preguntó. Asentí, sintiendo una extraña satisfacción. La batalla había concluido. La manipulación de Emily había llegado a su fin. Intentó destruirlo todo, pero solo consiguió cavar su propia tumba. Por primera vez en mi vida, sentí el poder de la justicia corriendo por mis venas. Emily nos miró un último segundo, respirando con dificultad, y luego se levantó para dirigirse a la puerta, caminando despacio y con gesto derrotado. Trataba de mantener la compostura, pero las grietas en su máscara eran demasiado grandes para disimularlas. Antes de irse, giró la cabeza una vez más, susurrando casi sin voz. «Lo siento». Pero no fue una disculpa real, solo un intento vacío de retomar algo de control. «Lo siento», repitió, esta vez más para sí que para nosotros. Y sin más, salió de la casa, cerrando la puerta tras de sí con una contundencia que resonó en todo el lugar. Jason y yo nos quedamos en silencio un buen rato, dejando que la gravedad de lo sucedido se asentara. No tenía idea de qué hacer a partir de ese momento, pero sabía una cosa. Había recuperado mi vida. Había desenmascarado a Emily y ahora podía seguir adelante. Lo miré. Seguía procesando lo sucedido, pero había una leve sonrisa en la comisura de sus labios. La confianza entre nosotros, tan frágil como había estado, comenzaba a reconstruirse. «Esto es solo el principio, ¿verdad?», dije en voz baja. «Sí», respondió tomando mi mano. «Apenas comienza». Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, sentí que volvíamos a estar unidos. Es extraño cómo las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Un día, sientes que todo se derrumba bajo tus pies, y al siguiente, el polvo se asienta y descubres que sigues de pie, más fuerte que antes. Han pasado semanas desde que Emily se fue. Semanas desde aquella confrontación que jamás pensé que ocurriría. Ahora, mientras estoy aquí, mirando las mismas paredes de la casa donde he vivido años, todo se siente diferente. No solo la casa, sino yo misma. En este tiempo, Jason y yo nos hemos dedicado a reconstruir nuestra relación, nuestra confianza, nuestro futuro. Y Emily se fue. Y por fin estoy libre del peso que ella arrastraba desde hacía tanto. Después de que se marchó, las cosas no volvieron a la normalidad de inmediato. Hubo incomodidad, una especie de vacío que lo cubría todo. Jason necesitaba procesar lo que había descubierto, lo que había visto de su hermana, y yo necesitaba asimilar lo que significaba deshacerme de alguien a quien había tolerado toda mi vida. Habíamos pasado por demasiado como para dejarlo ir de un día para otro, pero avanzábamos, paso
a paso. Jason intentó ponerse en contacto con mis padres tras la confrontación. Quería asegurarse de que supieran la verdad, que las mentiras de Emily no quedarían encubiertas y que ella tendría que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Me dolió lo que pasó después. No fue tan sencillo como esperaba. Al principio, no le creyeron. Mamá y papá lo llamaron a los pocos días, con voces cargadas de confusión e incredulidad. Siempre habían visto a Emily como la hija dulce e inocente, que nunca causaba problemas. No podían concebir que hubiera sido tan mentirosa. No fue hasta que Jason les mostró los estados de cuenta, los mismos que usé para demostrar mi inocencia, que empezaron a escuchar. Y aún así, dudaron. «No sé por qué haría algo así», dijo mamá al teléfono con un temblor en la voz. «Emily nunca ha sido así. Siempre ha sido en quien confiábamos. Nunca pensé en mí como la que no merecía confianza. Pero supongo que, si no eres la persona que pide atención a gritos, pueden pasarte por alto». Hasta que la naturaleza real de Emily salió a la luz, mis padres habían permanecido ciegos a sus manipulaciones. Eso me dolió más de lo que imaginaba. Cuando por fin lo aceptaron, no fue solo una disculpa lo que recibí, sino comprensión. Se dieron cuenta de que habían fallado en ver la verdad. Entendieron que yo llevaba años cargando con ellos, con sus necesidades, sin pedir reconocimiento ni ayuda. Me sentí aliviada, pero también fue agridulce. No podía reparar por completo lo que se había roto. Mi relación con Emily estaba destrozada sin remedio, y eso fue duro de asimilar. Pero en cierto modo, sabía que era lo mejor. No necesitaba a alguien que me hundiera siempre. No necesitaba a alguien que destrozara a los que amo solo para sentirse superior. Jason y yo nos fortalecimos tras todo esto. Sí, hubo dudas. Pero cuanto más entendía mi versión, más veía quién era yo de verdad. Más comprendía también quién era Emily. No solo la hermana con la que había crecido, sino la persona en que realmente se había convertido, y cómo sus manipulaciones lo habían contaminado todo. «Debí creerte desde el principio», me dijo Jason una noche, después de horas de hablar de todo lo ocurrido. «Debí confiar en ti, pero no quería ver lo que había detrás de ella». Notaba la sinceridad en su voz, pero también sabía que la confianza no se reconstruye de la noche a la mañana. Íbamos por buen camino, aunque de vez en cuando teníamos que volver a hablarlo todo, sobre todo cuando el pasado volvía a acecharnos. Pero lo hacíamos juntos, y eso era lo importante. Una tarde, no hace mucho, Jason y yo estábamos sentados en el porche, tomando vino y contemplando la puesta de sol. Era un momento de paz, algo que no me había dado cuenta de cuánto extrañaba. Bajo la luz cálida del atardecer, sentí cuán distinta era yo ahora, cuánto había crecido. Durante años, había permitido que los celos y las mentiras de Emily dictaran mis acciones y mi autoestima. Pero ya no. «¿Estamos bien, verdad?», preguntó Jason, rompiendo el silencio. Su voz tenía un matiz de inseguridad, pero su mirada me transmitió calma. «Lo estamos», respondí, sintiendo al fin cómo se disipaba el peso de todo aquello. «Y estaremos mejor». Las cosas han cambiado. Yo he cambiado. Ya no soy esa mujer que se esconde en las sombras para mantener la armonía. Ya no soy la que permite que los problemas de los demás definan mi felicidad. He aprendido que defenderme no es egoísta, sino necesario. ¿Y Emily? Pues no voy a mirar atrás. Tengo mi vida por delante, con Jason a mi lado, y un futuro donde no hay sitio para mentiras tóxicas ni juegos manipuladores. No puedo cambiar el pasado, pero tengo un muy buen control sobre el presente. Y por primera vez en mucho tiempo, eso me basta.